¿Cómo reconocer a un sabio de un ignorante? Fácil. El sabio actúa sin apego y por el bienestar de la humanidad. También hablaremos sobre el karma yoga como acto de adoración, bhakti a Dios, y la liberación por el karma yoga. En el verso 25 del capítulo 3 sobre el karma yoga del Bhagavad Gita, Krishna nos explica la diferencia entre el sabio y el ignorante. Y os leo el verso. Oh Arjuna, hijo de Bharata, así como el ignorante trabaja pegado a la acción, así el sabio debe actuar sin apego, deseando el bienestar del mundo. Tanto el ignorante como el sabio actúan y por tanto trabajan. Ignorante no es algo peyorativo, es alguien que no ha alcanzado el conocimiento de Atman. Este verso nos enseña a reconocer al uno del otro. Por dos características podemos reconocer al sabio. 1, desapego. 2, búsqueda del bienestar de la humanidad. Mira a tu alrededor, fíjate en tus amigos, familiares o compañeros de trabajo. ¿Cuántos de ellos podrían ser calificados como sabios? Y ya no te digo de los políticos, no. El punto clave para que el hombre trabaje desapegado de los frutos de los resultados está, y esto es importante, en el sentido de hacedor. El sabio, es decir, quien ha realizado a Atman, quien ha lo que se llama el Atman Yana, sabe que él no es el hacedor y por tanto actúa desapegado. Es decir, el sabio sabe que es Atman realmente quien está actuando, ¿no? Mientras que el ignorante queda atrapado en las redes del trabajo, ya está convencido de que él es el único hacedor. Krishna, además del desapego, afirma que el sabio, en quien ya no queda un ápice de egoísmo, actúa por el bienestar del mundo. Mientras que el ignorante solo trabaja para su propia satisfacción o quizás para su círculo más cercano. El caso del empresario musulmán hindú Yusuf Quaja Hamid es paradigmático, yo lo admiro, y es el presidente de Cipla, una empresa farmacéutica genérica india fundada por su padre en 1935 bajo la inspiración precisamente de Gandhi. Y es hoy en día el líder mundial en tratamientos contra el SIDA a precios asequibles, sobre todo en África. Uno de sus lemas es: no quiero hacer dinero con estas enfermedades que causan tanto daño al tejido de la sociedad. Gracias al doctor Hamid, los medicamentos anti-SIDA han pasado de costar decenas de dólares al día a 20 céntimos de dólar al día. Más de 6 millones de personas, sobre todo en África, se han beneficiado. Es curioso indicar que su padre era un musulmán indio y su madre una judía rusa. Además, tiene una estrecha amistad con el famoso director de orquesta Zubin Mehta, de religión zoroastra. En la catástrofe de la Dana de Valencia, el empresario español Juan Roig, de Mercadona, donó 35 millones de euros para apoyar a cerca de 4.500 empresas afectadas, mientras que Amancio Ortega, del grupo Inditex, donó 100 millones de euros. La ayuda pública ni llegó, ni de momento se le espera. Y en esta catástrofe, el gran ejemplo de karma yogis lo vimos en los miles de jóvenes que fueron a trabajar desinteresadamente. Es decir, un mismo empresario puede fabricar el mismo producto, pero uno, además de buscar los lógicos beneficios empresariales, busca también trabajar por el bien de la humanidad, o por lo menos de una parte de ella. Mientras que puede haber otro empresario fabricando el mismo producto, pero cuyo único objetivo, hay que decir que legítimo, es el de obtener beneficios. El trabajo es el mismo, pero qué gran diferencia en propósito y espíritu. Por ello, el sabio alcanza la liberación a través del karma yoga, mientras que el ignorante queda atrapado en la rueda del samsara, en el ciclo de nacimiento y muerte. Swami Vidyaprakashananda comparaba el trabajo con una espada, y os leo. El trabajo es como una espada. Para quien sabe usarlo, es un buen instrumento de acción. Para otro es un arma mortal de autodestrucción. Los sabios usan el fuego para fines útiles. Los ignorantes se queman con él. Siendo esto así, es esencial que el buscador comprenda el secreto de la acción correcta, su método, actitud y objetivo. Y recordemos que el principio del trabajo, bajo la filosofía del Gita, es el desapego. En muchos versos del Gita, Krishna nos dice que debemos trabajar, que debemos evitar la inacción. Ahora nos dice que el hombre, para alcanzar la autorrealización, puede utilizar esta gran herramienta de la acción, el karma yoga. Y además nos está explicando cómo trabajar, cómo actuar, mediante el desapego por el fruto de los resultados y hacerlo de forma ecuánime, sin importar el éxito o el fracaso. El hombre tiene que adoptar una actitud impersonal hacia el del trabajo,
en palabras de Swami Vijayaprakasananda, y os leo. El hombre común está constantemente trabajando, ganando dinero, con celo y entusiasmo, construyendo casas, comprando terrenos, asegurándose para sí mismo y su familia todos los placeres materiales de la vida. Además, él piensa que él es el hacedor de todo este trabajo. Pero la actitud impersonal hacia el trabajo es karma yoga. Los sabios trabajan con igual celo y entusiasmo, pero saben que son solo instrumentos del Señor al servicio de la humanidad. Actuando con ese espíritu, alcanzarás la liberación. Como vemos en este verso del Gita y en muchos otros también, se nos incita a trabajar por el bien de la humanidad. Y debemos incluir a todos los seres vivos, no solo a los humanos. El hombre espiritual que mediante el karma yoga es capaz de divinizar o espiritualizar el trabajo, en el fondo está siguiendo el ejemplo de la realidad absoluta, sea como sea que la llames, Dios, Brahman o Alá. ¿Acaso no busca él el bienestar de todos nosotros? Si uno acepta que Dios reside en el corazón de todos, tal y como afirma el Gita, ¿por qué no deberíamos trabajar por el bien de todos? Trabajar por el bien de la humanidad es el corolario de creer en algo superior. Así, el karma yoga es un acto de adoración bhakti a Dios. Y no es necesario trabajar exclusivamente, trabajar las 24 horas del día por el bien de la humanidad. El doctor Jamiet, Amancio Ortega, Juan Roch son unos perfectos ejemplos. Han compatibilizado los beneficios empresariales con la búsqueda del bienestar de los pacientes con cáncer o de los afectados por la dana. El Gita nos dice, recordar que solo un poquito de este karma yoga ya nos libera. Cualquier ayuda que un hombre dé a sus semejantes ya es karma yoga. Es importante señalar que los ateos, aunque es más difícil, también pueden actuar por el bien de la humanidad. Qué grande y bonito es el karma yoga. Muchas gracias.